la segunda exposición de esta tercera y última fecha, que va a estar a cargo del arquitecto urbanista Gilberto Arango Escobar. Él es docente investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Medellín desde 1974, especialista en semiótica y hermenéutica de arte, Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, especialista en Housing Design, Planning and Building Institute for Housing Studies, Rotterdam, Holanda, y autor de varios libros y artículos en revistas especializadas. Con un cálido aplauso recibimos al arquitecto urbanista Gilberto Arango Escobar. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer al Colegio de Arquitectos por esta invitación. Voy a exponer el caso del barrio Moravia, un barrio, como verán, bastante particular en la ciudad de Medellín y que ha marcado, digamos, en buena medida la política pública de mejoramiento y de rehabilitación de asentamientos no planificados en la ciudad. Soy consciente de que estoy hablando en Lima, una ciudad que tiene una trayectoria enorme en el campo de la reflexión sobre el proceso de poblamiento de estas ciudades latinoamericanas, en particular por grupos de bajos ingresos. Aquí se acunó nada más y nada menos que la teoría de John Turner, que fue la que, y sigue aún, digamos, orientando el pensamiento de los estudiosos del hábitat popular. Voy a hacer un rápido, por sugerencia del grupo de colegas que me invitaron, hacer un rápido recorrido por la contextualización de Medellín en el proceso de poblamiento, del proceso de urbanización, la problemática, la manera como Medellín ha manejado el problema de los asentamientos humanos, para finalmente ya recaer en el caso de Moravia. Esto se salió un poco de la pantalla. Muy rápidamente, o para efectos de lograr la meta bien complicada de cumplir con el tiempo, voy a hacer un recorrido que es el siguiente. Pues Colombia es un territorio que está atravesado por una cadena montañosa que es el remate de los Andes, que son 3 ramales de cordillera, en donde se concentra entre esta zona montañosa y la costa, la planicie costera norte, se concentra el 85-90% de la población. Este gran territorio, que es el que compartimos como los llanos orientales y la zona de la Amazonía, que es compartida con Venezuela y países vecinos, entre ellos Perú, apenas concentra un 5% de la población. Se dice que el siglo XX, 19-20 fue el poblamiento de esta zona y que el 21 va a ser el poblamiento de este gran territorio que es más del 60% del país. En esta zona montañosa se encuentran las 3 grandes ciudades capitales, Bogotá, Medellín y Cali, y en la costa norte está Barranquilla. Bucaramanga, de la cual mencionaba Humberto, está localizada en este punto. Tenemos entonces Bogotá con 7 millones, Medellín y Cali aproximadamente 2.4 millones y Barranquilla 1.2 millones. Esto es, digamos, la población neta de ciudad urbana, sin incluir las áreas conurbadas. Incluyendo las áreas conurbadas, Medellín y Cali incrementan en 1 millón de habitantes su población. Quiero significar, para efectos de mi exposición, un punto muy importante: es que estamos hablando de ciudades jóvenes. En general, la ciudad latinoamericana es una ciudad de jóvenes. Esto tiene una gran importancia en la problemática urbana en general, puesto que la población joven, que concentra grandes energías, grandes, como se dice, presencia de testosterona, se traduce en una población muy demandante en materia de vivienda, recreación, educación calificada, estándares adecuados de salud, en fin, lo que implica que las ciudades
sean exigidas a tener cada vez un mejor equipamiento. Cuando en América Latina el poblamiento tenía una estructura poblacional triangular con una gran base de población infantil, estamos hablando de las décadas 50, 60, los temas eran básicamente de salud infantil, quizás grandes jornadas de vacunación, y básicamente se trataba de garantizar la supervivencia y bajar las tasas de mortalidad infantil. En este momento la cosa ha cambiado sustancialmente. Medellín es una ciudad que entre los años 20 y 40 se convirtió curiosamente en el centro industrial del país. Muy curioso porque pues, no es una ciudad costera. Eso fue posible gracias a procesos de acumulación de capitales producto de la explotación del oro y la coyuntura importante, favorable del café, la producción cafetera y los buenos precios internacionales, y la conexión a través del río Magdalena hacia Barranquilla. La ciudad, que es una ciudad andina, es explicable pues, que se haya convertido en un nicho de producción industrial que en buena medida cubría un mercado nacional. La ciudad era una ciudad pasible, con una arquitectura republicana muy interesante, pero que rápidamente empieza a sufrir procesos de transformación. Las grandes coyunturas de la ciudad. Entre el 51 y el 73 pasamos de 360.000 habitantes a 1 millón, se triplicó en 20 años la población. La coyuntura de 1970 al 95, en esos 20 años, la ciudad es sometida a una crisis profunda en la que el imperio del narcotráfico toma por asalto la ciudad, todas las esferas de la ciudad, todas las economías, coloniza la cultura, los comportamientos, y se inicia un proceso de crisis muy profunda que subió a la ciudad en una situación de muy baja calidad de vida. A esto se suma que hacia los años 80 con estas políticas de apertura se inicia un proceso de descentralización muy acelerado que deja grandes masas de contingentes de operarios, de trabajadores con las manos caídas, de suerte que esta desindustrialización ocasiona agrava, por decirlo así, un conflicto iniciado en esta era del narcotráfico, de suerte que la economía del narcotráfico se convierte de alguna manera en la fuente de empleo más importante para la población joven. La llegada masiva de desplazados producto de la violencia rural también es una constante que funciona hasta la fecha y que ha hecho que la situación de la ciudad se torne conflictiva permanentemente. Pero en el 2003 se inicia un proceso de recuperación en una coyuntura que suma factores de tipo político, económico, éticos, morales, en fin. Este es el panorama de la ciudad, el núcleo central, las periferias de población recién llegada, y este pues el símbolo del narcotráfico en la hacienda Nápoles del señor Pablo Escobar. La ciudad es una ciudad que presenta dos mundos claramente diferenciables. Este es el estrato alto, medio alto y alto de la ciudad, la zona conocida como el Poblado, y este es el panorama de los asentamientos subnormales. Tenemos un 80% de la población en los estratos de bajos ingresos, un 20% de la población está en los estratos de altos ingresos, una población de 97.000 desplazados. Eso implica una situación bastante grave, y es que estos desplazados eran propietarios, eran campesinos propietarios de fincas que tenían su problema, digamos, su vida resuelta, y llegan a sumarse a los pobres históricos de las ciudades en condiciones paupérrimas
y además sin ningún entrenamiento para la vida urbana. Los déficits habitacionales actualmente son del orden de 80.000 viviendas, hay 40.000 de déficit cualitativo y otras 40.000 de déficit cuantitativo. Aquí no se ve, pero hay cerca de 30.000 viviendas en situaciones de riesgo, principalmente por condiciones de vulnerabilidad geológica de las laderas donde están ubicados los barrios. Sin embargo, la ciudad tiene una historia interesante de esfuerzos institucionales para el control y el manejo del asunto de los asentamientos humanos. El programa de habilitación vivienda de empresas públicas de Medellín, las empresas públicas de Medellín es una empresa industrial y comercial del municipio que reconocidamente es una empresa pública, pero que con funcionamiento como empresa privada y que tiene unos altos niveles de eficiencia en su desempeño. En este momento es una multinacional que ofrece servicios de manejo de infraestructura en toda América Latina, incluso en Estados Unidos, etc. Básicamente ha manejado el tema del agua, la energía, la telefonía, incluso la telefonía celular, y obviamente los procesos de saneamiento básico. Esta empresa mantuvo durante cerca de 50 años un programa que se llama Habilitación Viviendas, por medio del cual una de cada 4 viviendas de la ciudad se ha conectado a los servicios públicos, logrando coberturas del 98% en promedio de los 3 servicios: acueducto, alcantarillado y energía. Este es el programa de Moravia, que, como digo, es un programa muy emblemático, del cual hablaré a continuación. La Consejería de Medellín fue una oficina que montó la Presidencia de la República en el peor momento de la crisis de la guerra contra el narcotráfico, y el propósito era la reconciliación y la pacificación de los asentamientos donde operó el narcotráfico. Quiero significar que se dice que cuando Pablo Escobar muere, queda un ejército de 18.000 hombres con capacidad armados y con capacidad de guerra, entre todas sus redes de operación. Eso se vive hoy en día en la ciudad. La presencia de bandas, de jóvenes, sigue actuando en la ciudad, o sea que ese procedimiento, esa práctica de la ilegalidad que se inventó el cartel de Medellín sigue funcionando. El programa PRIMED es un programa que se hizo con el gobierno alemán en cooperación, muy importante. Actuó sobre asentamientos de baja renta, pues, o subnormales populares, mejorando 30 barrios y beneficiando a unas 110.000 personas, algo así como se construyeron como cerca de 3.400 viviendas. Medellín se reconoce hoy como una ciudad la más innovadora, supuestamente ganó un premio internacional en tal sentido, y en efecto yo decía que en el 2003 se inició un proceso de recuperación en una coyuntura donde un alcalde que surge de iniciativas más académicas que políticas, que no tienen nada que ver con lo que hasta ese momento era el escenario político de la ciudad, hace una propuesta que finalmente gana y muestra una gran eficacia, produciendo en muy corto tiempo una cantidad de acontecimientos. Bueno, el metro ya existía, pero se da este paso fundamental, y es que una de las extensiones del metro, en este momento 2 ramales, son con el sistema de metrocables. Aquí ven las cabinas, y que alimentan las barriadas populares de la ciudad. Eso ha sido un bálsamo para la economía popular increíble, no solo en términos económicos, sino en términos de ahorro de tiempo en el desplazamiento de la población. Eso es una tecnología sofisticada, de alta calidad, operando en las zonas más deprimidas de la ciudad. Un sistema de parques urbanos con muy buenos equipamientos, buenos estándares, bibliotecas
servicios de bibliotecas de primer nivel en las zonas más deprimidas de la ciudad, igualmente colegios de calidad, de la mejor calidad que los más sofisticados colegios privados, localizados en las zonas populares. Y ahora recientemente va a entrar en operación otra modalidad de extensión del sistema metro, está en construcción la red de tranvías. Por estas características y estas que voy a mencionar, la ciudad se destaca hoy como una ciudad que tiene una propuesta innovadora a nivel internacional. En cuanto a los proyectos de hábitat, quiero significar dos asuntos muy importantes. El primero, intervención en microcuencas totalmente invadidas y con problemas ambientales muy graves, en donde se hace una operación puntual de rehabilitación y el resultado final es un entorno urbanísticamente manejado, ambientalmente y paisajísticamente manejado. La población de estas viviendas pasa a estos edificios o a estas casas y queda un gradiente de viviendas que se ofrecen en el mercado habitacional de la ciudad para estratos de bajos ingresos. Y eso sí es francamente una experiencia maravillosa, que son el sistema de escaleras eléctricas que permiten acceder a las zonas de ladera de población, donde reside población de muy bajos ingresos. Igualmente ahorrando tiempos y facilitándole la vida a esta población, ¿verdad? En materia de vivienda hay un esfuerzo grande también, se están invirtiendo para el actual periodo de gobierno una suma importante en tema de vivienda, 706 millones de dólares. Y otra cosa interesante es que se ha abierto el abanico de posibilidades de ofrecer alternativas de vivienda, no solo a la vivienda nueva, sino al mejoramiento de vivienda, legalización, titulación, vivienda compartida. Se están haciendo experiencias de inquilinatos construidos por el gobierno municipal por cierto tipo de población que está habituada a vivir de esa manera, programas de vivienda usada, compra de vivienda usada, arriendo temporal y programas urbanos integrales como el que mencionaba de las quebradas. Como mecanismo general de la política habitacional colombiana, punto en que no quedaba satisfecha con la basura que llegaba todos los días para su alimentación. Entonces empezaron a colonizar los barrios vecinos. Y no eran ratas, eran realmente perros. Impresionante. Entonces el alcalde, en 1983, después del 70 al 83, habían pasado 13 años, dijo hay que cerrar el basurero. Fue al basurero y encontró que había 15.000 habitantes, 3.000 viviendas. Entonces se vio obligado a hacer un programa de rehabilitación, de mejoramiento. Para eso se hizo una concertación que fue muy interesante, que duró cerca de un año en varias asambleas y se lograron un acuerdo de 21 puntos donde básicamente se acordaba que el municipio iba a ser la traza urbana donde no existía porque realmente era un amasijo de ranchos, era un panorama muy complicado, no había vías. No había ningún servicio público. La traza urbana comprendía pues definir vías y predios, obviamente los equipamientos básicos de salud y educación, las obras de adecuación como canalización de quebradas, mitigación de zonas de riesgo, instalación de los servicios públicos. Y aquí hubo un problema muy interesante, lástima que el tiempo es tan corto, pero voy a ser breve. El municipio legalmente no podía transferir bienes públicos a particulares. Un punto que se negocia es que la población no sale de ahí y que se la va a titular. El problema es que la gente no tiene con qué pagar el dinero. De las mismas reuniones con la población surge la idea de crear una cosa que se llamó el bono de ayuda mutua, que consistía en que la gente pagaba con jornadas de trabajo, de tal manera que se organizaban cuadrillas de trabajo para hacer labores de mantenimiento, de quebradas, construcción de viviendas, etc. La gente planillaba, cada familia, se estableció una relación más o menos del siguiente orden. Los predios eran de 60 metros cuadrados, los
predios que se le adjudicaba a cada familia, y cada familia tenía que hacer 90 jornadas de trabajo para pagar ese predio. Entonces empieza el proceso, eso se volvió una máquina de trabajo impresionante, y el bono empezó a fluctuar como fluctúa cualquier moneda en el mercado, al punto de que en el equipo que coordinábamos llegaban con la noticia: está muy caro el bono, ¿qué hacemos? Hay que parar, está muy barato el bono, ¿cierto? Entonces, con los bonos de ayuda mutua la gente pagaba el título de la propiedad. Hubo un programa hubo que hacer un programa de reasentamiento del morro, y un plan rotatorio de préstamos para mejoramiento de vivienda. Aquí está un planito de la época donde se ve las líneas amarillas, eran las vías que se abrían reasentando viviendas de un lado para otro, abriendo el canal por donde iba después a entrarse por las vías de los servicios públicos. Adelante. Muy bien, pasan 20 años, esa primera intervención duró 3 años, 4 años, se logra reasentar el 50% de las viviendas del Morro. Pablo Escobar se lleva la mitad, eso es importante señalar. Pablo Escobar hace un barrio para la gente del Morro de Moravia y se lleva la mitad, y el programa se estaba llevando la otra mitad. Llega la siguiente alcaldía y dice: no más Moravia, inmediatamente se invadió de nuevo todo el Morro. Tenemos entonces en 20 años el municipio se desentiende de Moravia, deja pues los servicios públicos instalados y básicamente ranchitos sobre una estructura urbana más o menos ya ordenada. A los 20 años hay 40.000 habitantes, hay 7.200 viviendas, y sobre el Morro hay 10.000 habitantes, 2.000 viviendas. Se le asigna a este programa un presupuesto de $42 millones para 4 años, o sea, una suma considerable de dinero, y nuevamente se hace una concertación con la población que define unos puntos: reasentar el morro de basuras, otra vez que está lleno a tope, mejoramiento del espacio público, digamos, renovar los equipamientos de salud y educación que estaban atrasadísimos porque habían sido instalados para 15.000 habitantes, mejoramiento del tejido productivo, atender una nueva variable muy complicada, era el embarazo precoz de las niñas. Se montó un programa de educación sexual y reproductiva, y el acompañamiento de la población reasentada en el nuevo hábitat, y finalmente la adecuación ambiental del Morro. Como ven, aquí están pues todos los planos, maquetas, donde todo lo que está en azul habría que reasentarlo. Aquí todo esto estaba en azul también. Estas son las intervenciones urbanísticas para mejoramiento del espacio público. Este es un centro de desarrollo cultural. Aquí está nuestro colega Jorge Ruiz en una visita que nos acompañó. El Centro de Desarrollo Cultural, que ha sido un éxito como propuesta para fomentar, digamos, el desarrollo cultural de la zona, ya juega un papel ya a nivel urbano. Una experiencia de reasentamiento. Aquí están haciendo el estudio demostrando la toxicidad del morro, sin argumentos en el cual hubiera sido imposible que la gente se convenciera que tenía que salir de allí. Este es el plan de reasentamiento por etapas. El predio que se despejaba se demarcaba con estos banderines para que la gente no lo volviera a invadir. La situación original, el monte de las viviendas, el trasteo finalmente, y el tipo de vivienda que se entregó a los nuevos habitantes de los reasentamientos. Las soluciones de vivienda: 45 metros cuadrados, apartamentos, como ven acá, con posibilidades para 3 habitaciones, 2 pequeñas y una mediana, una zona social, zona de baño y cocina. Por razones de topografía, aquí la foto, lástima que está mal enfocada, los edificios son de 8 pisos, pero
aprovechando la topografía, llega a un puente al nivel del cuarto piso, de tal manera que la gente peatonalmente baja 4 pisos y sube 4 pisos. Diferentes tipologías de vivienda. Se procuró hasta donde fue posible y había disponibilidad de reasentar en lotes cerquita a Moravia, pero son tierras muy costosas y con dificultad para adquirirlas. La recuperación del Morro, este es el panorama inicial, invadidos después del proceso pues, gradual de reasentamiento. Hoy en día se está haciendo un trabajo experimental con los mismos pobladores, con un programa de siembras comunitarias. Se están tratando los gases, los lixiviados y la habilitación gradual para conformar eso en un parque ambiental que se le entregará después a la comunidad. Adelante. Voy a terminar con 2 diapositivas más. El balance, se mejoró la calidad de vida a 40.000 pobres, realmente fue una mejora significativa. Se construyeron 2.000 viviendas nuevas, se reajustaron equipamientos en salud, educación y cultura, se hizo un gran colegio nuevo de óptima calidad, el centro cultural que, como digo, ya beneficia una amplia zona de la ciudad. El morro de basuras, que era una cosa tóxica, allí se encontró benceno, cianuro, talio, es decir, era un cóctel de cosas horribles y la gente estaba viviendo allá hace 15, 20 años. Los programas de mejoramiento de la tenencia, titulación y legalización, y este programa de salud sexual y reproductiva. Pero persisten problemas, sigue habiendo desconfianza comunidad-estado, la presencia, el control territorial de grupos ilegales, que es una herencia que viene de Pablo Escobar y, como digo, es un dispositivo que Colombia está tratando de desmontar con mucha dificultad, pero que está teniendo una fuerte incidencia en los barrios, en las barriadas populares, como lo es en Río, en todo Centroamérica, con los maras, en fin, ese es el fenómeno. Yo no sé cómo será la situación aquí en Lima. La pobreza histórica, un programa de estos no resuelve todos los problemas, resuelve parte de los problemas. Esa pobreza histórica sigue presente. Este problema es gravísimo. Los jóvenes no tienen oportunidades, no tienen ofertas de empleo, sí, son, digamos, carnada para los traficantes y los delincuentes que los cooptan para que se monten en sus proyectos de ilegalidad. Hay una presión del comercio por la localización de Moravia para desplazar la vivienda y esto es una dificultad. Hay un incremento de la subdivisión de vivienda dada la óptima localización del asentamiento. Es muy deseado pues por la población de bajos ingresos vivir en Moravia, entonces las viviendas interiormente se subdividen, como yo señalaba, y hay problemas como de contaminación ambiental y de ruido muy intensos. Adelante. La reflexión final. De todo esto que queda, lo primero, y es un poco la política lo que está ocurriendo en Medellín, la absoluta convicción de que intervenciones que se hagan en sectores de bajos ingresos deben ser con la mejor calidad. Un colegio, un centro de salud, un parque, debe ser con el mejor diseño, los mejores estándares y romper de una vez con esa historia de que para los pobres las cosas precarias, las cosas feas, diseñadas por los peores arquitectos, todo lo contrario. En ese sentido, y eso ha dado un resultado contundente. Otro punto, la bolsa de recursos que hay para intervenir en asentamientos humanos es limitada. Entonces hay 2 caminos. Uno, repartirlo entre mucha gente haciendo pequeñas cositas aquí y allá. O 2, focalizando, invirtiendo duro y contundentemente para transformar una realidad y que las otras un poco esperen que les toque el turno. La política que se sigue en Medellín es esa hoy en día.
es focalizar y concentrar en un frente y meter toda la energía allí, producir un cambio y después pasar a otro lugar. Porque la otra historia, realmente, el balance es que esos recursos se van por un hoyo, no queda una herencia, no queda nada. El caso de empresas públicas, pasé por ahí, no sé, el presupuesto de funcionamiento del municipio de Medellín es de 1.7 millones de dólares anual. Empresas Públicas de Medellín, que es una empresa comercial del Estado, le reporta beneficios por 1.7 millones de dólares anuales. Ese dinero va directamente a la inversión. Es decir, es un municipio que tiene una empresa que es eficiente, que le está produciendo un ingreso adicional por fuera de lo convencional del catastro, del impuesto de industria y comercio, etcétera, etcétera. Le entra este dinero que ha permitido en muy buena medida que la ciudad haga todos estos cambios, estas renovaciones. La recomendación es que los municipios hoy en día deben hacerse a empresas comerciales del Estado, públicas, bien eficientemente manejadas, que le produzcan rendimientos y dineros frescos de inversión. Todo plan de intervención debe salir de una negociación con los vecinos. Esa es otra lección. Y en ambos momentos de la intervención hubo un proceso de concertación que definió una ruta que se cumplió y la gente quedó satisfecha. Otro asunto importante es que en general el reasentamiento en lo posible debe hacerse en el mismo lugar. En el caso de Moravia no se podía porque era una montaña de basuras que no era posible pues reutilizarla para ese mismo uso. Luego tocó llevar a la población a otro lugar. Y este otro punto que es polémico, yo particularmente fui defensor de la autoconstrucción durante mucho tiempo. Finalmente nos convencimos en esta última etapa de Moravia que habíamos llegado al final de esas soluciones de la casita en el predio que crece progresivamente y o que el Estado haga un urbanismo, entregue un lote o un pie de casa que después la gente construye, porque el resultado final es que se hace un urbanismo formal y se monta un parque habitacional informal y vulnerable, que no es antisísmico, que tiene problemas de iluminación, ventilación, ambientalmente muy poco aconsejable. Por el contrario, cuando el Estado interviene en vivienda, debe intervenir en el urbanismo, la infraestructura, subir al edificio, dejar el soporte estructural, el soporte de servicios y que ya la gente le haga algunos acabados. Pero el compromiso del Estado debe subir al edificio, cosa que no pasó por décadas y décadas y décadas de políticas habitacionales. El propósito final es encontrar ambientes amables y que la gente los reconozca como propios. Bueno, muchas gracias.